Buenas noches, en el día de hoy les explicaremos sobre los préstamos a largo plazo y arrendamiento. En este caso el grupo está conformado por Jessica Chamorro, David Vázquez y Caterina Gámez. Espero disfruten la presentación. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica, les voy a explicar ahora mismo los préstamos a plazo. Esta característica de los préstamos a plazos están basados en que primero los bancos comerciales son la primera fuente del financiamiento a plazo. Este tiene dos características. La primera sería que tienen un vencimiento final de más de un año y la segunda característica es que puede ser a crédito extendido bajo un acuerdo formal de préstamo. Los préstamos a plazos se pueden saldar a más de un año, por lo general en menos de 10 años. Estos se pueden amortizar, es decir, se extinguen gradualmente o a un pago final o global. Este es un pago mucho mayor que cualquiera de los otros. Casi todos los préstamos a plazos bancarios pues se suscriben con vencimiento original de entre 3 y 5 años. Por su parte, tenemos algunos costos y beneficios dentro de estos plazos. El más importante que podríamos mencionar sería la tasa de interés. La tasa de interés en un préstamo a plazo pues suele establecerse de dos maneras. La primera es de una tasa fija establecida al inicio que permanece vigente durante toda la vida del préstamo y dos, una tasa variable ajustada según los cambios de la tasa del mercado. Tenemos dos notas más a las que deberíamos prestarle atención, como lo cual es que el prestamista requiere el pago de los gastos legales y también la ventaja principal de un tipo de préstamo bancario a plazo normal es la flexibilidad. Esta es de las principales ventajas que podemos obtener en los préstamos a plazo. Acuerdos de crédito revolvente. En el capítulo 11 hablamos de lo que es un acuerdo de crédito revolvente o rotativo. En este recordamos que es un compromiso formal y legal para extender crédito hasta cierta cantidad máxima durante un periodo establecido. En este caso tenemos que la utilidad de este es para las empresas en los tiempos de incertidumbre con respecto a sus requerimientos de fondos. El prestatario tiene un acceso flexible a los fondos durante el periodo de incertidumbre y pues puede hacer arreglos de crédito más definitivos hasta que la incertidumbre sea resuelta. El tiempo es extendible, esto quiere decir que puede alargarse un poco más y puede convertirse a 5 años, normalmente es a 3 años este tipo de crédito. Los préstamos a plazo de compañías de seguro. En este subtema hablaríamos de que no solamente los bancos, sino también las compañías de seguros y algunos otros inversionistas institucionales pues prestan dinero a plazo. ¿Cuál es la diferencia? Tiene diferencia en el vencimiento de préstamo extendido y en la tasa de interés cobrada. Teniendo en cuenta que la tasa de interés en este tipo de compañías pues obviamente es más alta. Estos no en ningún momento compiten con los préstamos bancarios, sino que por el contrario son complementarios, puesto que tienen intervalos de vencimiento diferentes. Ahora bien, las notas a mediano plazo, estas son un instrumento de deuda de una corporación o de un gobierno que se ofrece a los inversionistas de manera continua. Los intervalos de vencimiento van de 9 meses a 30 años o más. Por su parte, las euronotas a mediano plazo es una emisión de la antes mencionada notas a mediano plazo, sin embargo, está vendida internacionalmente fuera del país en cuya moneda tiene su denominación. Las previsiones de los acuerdos de préstamo. En este hablamos de un compromiso o crédito el cual pues todo el mundo busca salvaguardarse. En este aspecto se requiere que todos mantengan y en sí sobre todo el prestatario mantenga su condición financiera. Esto se basa a través de unas cláusulas de protección contenidas en un acuerdo de préstamo. Este se conoce como el convenio de protección.
Entonces hablamos de un convenio, el cual es una restricción sobre un prestatario que impone al prestamista y como por ejemplo, el prestatario debe mantener una cantidad mínima de capital de trabajo. Si el prestatario no cumple cualquiera de las estipulaciones del préstamo, esto lo hablamos dentro del acuerdo del préstamo. Es decir, le otorga autoridad legal al prestamista para tomar medidas en contra del prestatario si este, como lo dije anteriormente, no cumple cualquiera de las estipulaciones del préstamo. Entonces hablamos de que el acuerdo del préstamo es un acuerdo legal que especifica los términos del préstamo y las obligaciones del prestatario. Lo importante aquí es que el prestamista tiene la autoridad para actuar. Referente a las formulaciones de previsiones, estas son las formulaciones de cláusulas restrictivas diferentes que deben diseñarse a la medida de la situación específica del préstamo. Es decir, el prestamista adapta estas cláusulas para la protección global del préstamo. Los convenios de protección importantes en un acuerdo de préstamo se clasifican de la siguiente manera: previsiones generales, previsiones de rutina y previsiones especiales. Dentro de las previsiones generales encontramos el requerimiento de capital de trabajo. En las previsiones generales son usadas en la mayoría de los acuerdos de préstamos que son variables para ajustarse a la situación. Otro ejemplo dentro de las generales está la restricción de dividendos en efectivo y recompra de acciones ordinarias, la limitación de gastos de capital y la limitación sobre los endeudamientos. Dentro de las previsiones en rutina hablamos de que estas previsiones rutinarias usadas en la mayoría de los acuerdos que suelen ser invariables. Esta cláusula lo que prohíbe es comprometer o hipotecar en el futuro cualquiera de los activos del prestatario. Por su parte, las previsiones especiales son más específicos. Este tiene cláusulas específicas para lograr la protección deseada de un préstamo. Estas son enfocadas más que todos en un acuerdo específico del préstamo. Las cláusulas de protección establecidas y la filosofía fundamentada en su aplicación, ya sea de lo que busque como tal o lo que se esté esperando de la situación o lo que pueda suceder de acuerdo a una situación, y estas son más específicas. Financiamiento de equipos. El financiamiento de equipo es un préstamo que se comporta como especie de garantía, ya que el equipo en sí mismo actúa como garantía o aval del préstamo. Los prestamistas siempre van a exigir una garantía de que recibirán su dinero de regreso. En el caso de que se llegue a incumplir con el regreso del dinero, el prestamista podrá tomar posesión del equipo que inicialmente se presentó. Fuentes y tipo de financiamiento de equipo. Entre las fuentes de financiamiento se pueden destacar a las siguientes: bancos, entidades financieras, vendedores de equipo. El vendedor del equipo puede financiar la compra, ya sea conservando un pagaré de seguridad o vendiendo el pagaré a su subsidiaria financiera cautiva o alguna otra tercera parte. Tipos de financiamiento de equipos. Dentro de los tipos de financiamiento tenemos a los siguientes. Primero, derecho de garantía sobre bienes muebles. Es un derecho prendario o de retención sobre una propiedad distinta de los bienes raíces. El prestatario firma un acuerdo de seguridad que le da al prestamista un derecho de retención sobre el equipo especificado en el acuerdo. Segundo, contrato de venta condicional. Es un medio de financiamiento suministrado por el vendedor del equipo, quien retiene la factura hasta que el financiamiento termine de pagarse. El comprador firma un acuerdo de seguridad mediante un contrato de venta para hacer pagos periódicos al vendedor durante un periodo específico. Estos pagos pueden ser mensuales o trimestrales. El comprador retiene la factura del equipo hasta que los términos del contrato estén completamente cubiertos. Así, el vendedor recibe un pago inicial y un pagaré por el sueldo del precio de compra sobre la venta del equipo.
Arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero es un mecanismo mediante el cual dos partes ponen a disposición de otra un determinado bien a cambio de unas cuotas pactadas durante un tiempo determinado. Una de las ventajas que tiene este mecanismo es que las organizaciones no tendrán que invertir grandes cantidades de dinero en la compra de activos. El arrendamiento financiero también se le conoce como leasing. Además, el arrendamiento financiero se emplea principalmente en carros, edificios, maquinaria de producción, etc. Formas de arrendamiento financiero. Prácticamente, los contratos de arrendamiento corresponden a tres tipos principales. Primero, ventas y arrendamiento garantizado. Con el acuerdo de ventas y arriendo garantizado, una empresa vende un activo a otra parte y ésta lo renta a la empresa de inmediato. En general, el activo se vende aproximadamente en su valor de mercado. La empresa recibe el precio de la venta en efectivo y el uso económico del activo durante el periodo de arrendamiento básico. Segundo, arrendamiento directo. En un arrendamiento directo, una compañía adquiere el uso de un activo que no posee con anterioridad. Ejemplo, IBM renta computadores, Corporación Xerox renta copiadoras. Los principales arrendadores son fábricas, compañías financieras, bancos, arrendadoras, compañías de arrendamiento especializadas y sociedades. Arrendamiento apalancado. Un arrendamiento apalancado es un contrato de arrendamiento que se financia a través del arrendador con la ayuda de una institución financiera. Una forma en la cual podemos observar o aplicar esta forma de arrendamiento son con los bienes costosos, como las plataformas petroleras, equipos ferroviarios y los aviones. Buenas, en la noche de hoy les estaré hablando sobre la evaluación del arrendamiento financiero en relación con la deuda financiera. Pues esto consiste en evaluar el costo financiero de los flujos de fondos diferenciales obtenidos de compra, el arrendamiento financiero con la compra y construir un préstamo equivalente a la tasa requerida por el mercado. Aquí hay un ejemplo que le estará hablando un poco más sobre este tema. Supongamos que la MatNav Electronics desea adquirir un equipo que cuesta 148.000 pesos para uso en la fabricación de microprocesadores. Una arrendadora está dispuesta a financiar el equipo con un arrendamiento verdadero a 7 años. Los términos exigen un pago anual de 26.000 pesos. Los pagos del arrendamiento se hacen por adelantado, es decir, al principio de cada uno de los 7 años. Al final de los 7 años, se espera que el equipo tenga un valor residual de 30.000 pesos. El arrendatario es responsable del mantenimiento del equipo y del pago de los seguros y los impuestos. En resumen, es un arrendamiento neto. Pues este equipo tiene un valor de 148.000 pesos, en el cual se financia a 7 años. El arrendatario anualmente paga 26.000 pesos, además paga por adelantado. Este valor residual de las operaciones que se realizan tiene un costo de 30.000 pesos. Además de todo esto, en el ejemplo, claramente dice que los gastos de mantenimiento y de equipo pues lo tiene que pagar el arrendatario. Entonces, procedemos a integrar las fórmulas. Hay dos formas de pago en lo que el arrendatario adquiere estas máquinas. Explicaré de la siguiente manera. En este caso, se coloca el valor actual que cuesta la máquina.
que son 148.000 pesos. Igual se colocan las dos formas de pago que los arrendatarios escogieron, que son 26.000 más 30.000 pesos. Se hace una sumatoria de los siguientes pagos. Además de todo, se incluyen los intereses, las moras y la rentabilidad que se tiene. La elevación correspondiente corresponde a los meses que se van a estar realizando los pagos. Una vez obtenido todo esto, procedemos a hacer el despeje. Dicho despeje se busca igualar la fórmula a cero para después realizar nuestro despeje. Y este despeje nos da la sumatoria total de los pagos que se realizan de la maquinaria. Además de todo, con el despeje, estas fórmulas nos da una nueva ecuación, la cual es una ecuación cuadrática general. Esto nos permite calcular lo que queremos calcular. Bueno, seguimos con el mismo ejemplo. Pues, en esta fórmula buscamos despejar la tasa de rendimiento y se busca despejar a X, que es lo que nos pide. Con esta sumatoria se busca igualar y ir despejando hasta que nos dé el valor residual que estamos buscando. Este dicho valor residual es la tasa de rendimiento promedio que nos da el pago de los arrendatarios para la adquisición de las máquinas. De todo esto se puede establecer que lo que se busca es establecer las diferentes maneras de pago de los arrendatarios y cómo estos infundían en cuanto a la adquisición de las máquinas y el cual era el rendimiento que teníamos de la forma de pago de los arrendatarios, es decir, cuánta ganancia teníamos en la forma en que los arrendatarios nos pagan las máquinas. Por lo tanto, el pago del arrendamiento anual sería de 27.061 pesos. Seguimos con manejo contable de arrendamiento. Pues en este manejo contable de arrendamiento tenemos arrendamiento de capital y operativo. Pues los arrendamientos que conforman en principio esta definición se llama arrendamiento de capital. De tal manera, más específica, un arrendamiento se ve como un arrendamiento de capital si cumple una o más de las siguientes condiciones. Una de las primeras condiciones, arrendamiento transfiere la propiedad de activos al arrendador al final del precio de arrendamiento. Segundo, el arrendamiento contiene una opción de compra de activos o un precio de ganga, es decir, menor que el valor justo del mercado de activos al término del arrendamiento. Tercero, el periodo de arrendamiento es igual al 75% o más de la vida económica estimada del activo. Cuarto y último, al principio del arrendamiento, el valor presente del mínimo de los pagos de renta es igual al 90% o más del valor justo del mercado de activo arrendado. Seguimos con amortización del arrendamiento de capital y reducción de las obligaciones. En este caso, un arrendamiento de capital debe amortizarse y la obligación debe reducirse durante el periodo de arrendamiento. El método de amortización puede ser el método de depreciación usual del arrendatario. Para los activos que posee, debe señalarse que el periodo de amortización es siempre el plazo de arrendamiento, aun si la vida de activo es más larga. Tenemos informes de utilidades. En este informe de utilidades, pues, este gasto se deduce de la misma manera que cualquier gasto para obtener ingresos netos.
Gracias.